Muy buenos días. Vamos a desarrollar un ejercicio de presentación muy breve sobre la importancia de los grupos focales en la investigación cualitativa como parte de los métodos de investigación a tener presente para el trabajo de tesis. Entonces vamos a arrancar indicando qué son los grupos focales, cómo los definimos, algunas comparaciones con respecto a otras técnicas y cuándo surgen. Esta técnica como tal. Entonces, los grupos focales son espacios de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando autoexplicaciones que permiten obtener datos cualitativos. Retomando otros autores como Kissinger, lo definimos como una forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación entre investigador y participantes con el propósito de obtener información. Por otro lado, para Martínez y Mingueles, el grupo focal es un método de investigación colectivista más que individualista y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes y lo hacen en un espacio de tiempo relativamente corto. Esta técnica es particularmente útil para explorar los conocimientos y experiencias de las personas en un ambiente de interacción que permiten examinar lo que la persona piensa, cómo piensa y por qué piensa de esa manera. El trabajar en grupos focales facilita la discusión activa de los participantes y les permite comentar, opinar, aún en aquellos temas o situaciones que se consideran como tabús, lo que permite generar una gran riqueza de testimonios, ¿sí? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Los grupos focales surgen en la década del 30, de los años 30, en donde los investigadores sociales se cuestionaron sobre la precisión de los datos que se obtenían. En especial, se preguntaron si esa excesiva influencia que tenía el investigador sobre la información ofrecida por los sujetos podría ser distorsionada y también porque al generar preguntas cerradas, que eran las más utilizadas, generaban también limitantes en los datos y arrojaban situaciones incompletas a ser analizadas. Como resultado, pues a finales de la década se diseñaron estrategias grupales que permitieron mayor libertad y apertura a los entrevistados. Esto nos lleva también a indicar que después, en décadas posteriores, particularmente en los años 70, 80 y 90, se empezaron a aplicar para estudios de marketing y estudios de consumo. Y pues en la actualidad se utilizan para ejercicios de investigación cualitativa y tienen una gran relevancia dentro del marco de este tipo de métodos y perspectivas de investigación. Bueno, el grupo focal como técnica lleva a cabo unos protocolos de investigación que incluyen unas temáticas específicas, unas preguntas de investigación planteadas con objetivos claros, una justificación y unos lineamientos. De acuerdo con el objetivo se determina la guía de entrevista y la logística para su desarrollo, en cuanto a aspectos como la elección de los participantes, la programación de las sesiones, las estrategias para acercarse a ellos e invitarlos a participar. Los grupos focales también se les conoce como sesiones en profundidad o grupos de enfoque. Pues esto consiste en organizar grupos pequeños de personas que discuten o aportan sus perspectivas sobre un tema. En ellos no se busca llegar a un consenso, sino proponer puntos diferentes sobre una cuestión, el problema o aspectos relacionados con este y analizar la interacción que se da entre los participantes. El grupo focal es liderado por un moderador, usualmente el mismo investigador, y para ello, pues también tendremos en cuenta algunos otros elementos que son fundamentales. Entonces, el moderador debe ser hábil para generar preguntas, manejar las emociones de los participantes y lograr la participación de todos. Busca un flujo orgánico en la conversación. La organización de los grupos puede ser homogéneos o heterogéneos, dependerá del objetivo de la sesión y el tema a tratar. Los grupos focales son útiles para obtener información rápida y grupal, por lo que si se requiere un ejercicio de inducción más profundo o individual, será necesario revisar otra técnica como por ejemplo la entrevista. En algunas ocasiones, los grupos focales permiten plantear generalizaciones de aquello que se ubicó como tendencia o hallazgo típico dentro del grupo, es decir, cuando muchas personas o todas realizaron afirmaciones semejantes. Por otro lado, para realizar un grupo focal se necesita una agenda, un protocolo de sesiones que consiste en la planeación sobre cómo se desarrollará ese grupo focal. Desarrolla la técnica.
partimos que tiene una guía que tiene una utilidad investigativa y que por tanto pues puede ser llevada a cabo por diferentes personas. Entonces encontramos que por un lado están las preguntas y temáticas de interés que se quieren tratar en la sesión del grupo focal y que están en relación directa con los propósitos de la investigación que se está ejecutando. Por otro lado, también se trata de un guión flexible que busca orientar a quien modera el grupo, pero que puede modificarse a medida que se va desarrollando la sesión de acuerdo con la participación de los involucrados. Son elementos importantes para tener en cuenta. Asimismo, el grupo focal se realiza de manera posterior a un ejercicio de observación con el objetivo de establecer mayor detalle de los elementos que se dieron a partir de esa observación. Y por último, pues encontramos como figuras que ya habíamos mencionado al moderador, encontramos también como unos convenios iniciales, que es parte de ese protocolo, una guía de entrevistas, que hace parte pues también de la organización previa, y pues después de la reunión se debe respaldar con audios o videos lo que se está presentando. Bueno, entonces vamos aquí a mirar un ejemplo. Vamos a tratar un grupo focal que tiene como fin reconocer las percepciones sobre los comportamientos disruptivos de los estudiantes. En cuanto a comportamientos disruptivos, nos referimos a esos comportamientos oposicionistas, desafiantes que tienen tal vez en este caso los estudiantes hacia la figura de autoridad. Por eso pues planteamos entonces como un protocolo de preguntas. Entonces la primera es, para desarrollar esa entrada, ¿qué concepciones tienen sobre el comportamiento disruptivo? Para que pues la gente pueda empezar a hablar desde una forma particular de ver las cosas. Una segunda pregunta orientadora, después de hacer todo como el sondeo y la ronda general, de qué experiencias relacionadas con comportamientos disruptivos ha tenido. Eso es importante porque menciona obviamente la condición de poder ser tenida en cuenta diferentes momentos donde ha sido partícipe de esa situación. Digamos, una tercera pregunta que corresponde a que permita contar cómo ha manejado dichas experiencias. Si es preciso, pues es fundamental solicitar detalles, el cómo, el cuándo, quiénes participaron. Bueno. Y por último, pues para cerrar, cómo se percibió, qué reacciones tuvieron los estudiantes, padres y directivos frente a esos comportamientos disruptivos. Y es fundamental solicitar detalles sobre esas actitudes, aportes y dificultades. Especificar cuáles son los procedimientos posteriores al ejercicio de la intervención del grupo focal. Para ello, pues entonces partimos de la pregunta de cómo se analiza el contenido de la transcripción de un grupo focal. Entonces, en los estudios cualitativos, el análisis de los datos no está totalmente predeterminado, sino que es prefigurado, coreografiado o esbozado. ¿Sí? Es decir, se elabora un primer árbol de categorías basado en la guía de entrevistas que se irá ampliando al codificar el texto. Entonces, continuamos con los procedimientos posteriores. Entonces, a partir de los códigos, se forman unidades, categorías y patrones con el fin de explicar contextos, situaciones, hechos y fenómenos. La codificación, que es otro elemento, y la categorización se realiza teniendo en cuenta como referentes los objetivos de investigación y los supuestos del estudio. Esta dinámica de la investigación se basa en la teoría fundamentada, ¿sí? La cual pues inicia con la descripción, sigue con la ordenación conceptual, de los datos de acuerdo con propiedades y termina con la teorización como acto creativo. Terminamos con los pasos para realizar una interpretación o análisis de un grupo focal. Por eso arrancamos con el proceso de generar categorías, el cual se realiza sobre la base de la comparación constante entre unidades de análisis, es decir, cada unidad se clasifica como similar o diferente de otras y se identifica con nombre y etiqueta. El proceso comienza al revisar que el material esté listo para el análisis, después se establece un plan inicial de trabajo o una coreografía de análisis, se codifican los datos en un primer plano descriptivo y se codifican los datos en un segundo plano conceptual. En este momento el proceso interpretativo está en marcha al relacionar contextos, eventos, situaciones, sujetos de estudio e intentar encontrar modelos, explicar sucesos para construir teorías.
Por otro lado, el investigador reflexiona de manera sistemática la multiplicidad de perspectivas durante la investigación, evitando caer en interpretaciones de sentido común, guiarse por corazonadas o dejarse llevar por estereotipos. Busca relacionar los resultados del análisis y construir ideas. Ello, pues al darle orden a los datos, organiza unidades, categorías e identifica patrones para intentar comprender en profundidad el contexto que rodea los datos y describir las experiencias de las personas estudiadas sin perder de vista su subjetividad, lenguaje y expresiones particulares. Por otro lado, y con eso terminamos, la confiabilidad y la validez, para poderla asegurar, existen varias estrategias como el uso de bitácoras. Es conveniente que el proceso de análisis sea documentado mediante registros meticulosos de actividades que contengan comentarios acerca del método de análisis, notas sobre los problemas durante el proceso de recolección de datos, observaciones relativas que se van dando a la codificación, ideas surgidas en el sendero de la investigación, la descripción de materiales de apoyo localizados como fotografías y videos, así como la interpretación, la descripción y las conclusiones preliminares.